Capítulo 629. Incontables hilos. El Vanished navegaba con suavidad por las capas superiores del reino espiritual, mientras Duncan inspeccionaba una gran caja de madera que había sido enviada desde Pland. A bordo del Vanished, Duncan estaba absorto revisando su contenido mientras el barco se deslizaba por las capas superiores del reino espiritual. Mientras intentaba descifrar los ítems en la caja, discutía sus pensamientos con su compañera, Vanna. Sabes, llamar lo que gano por vigilar el cementerio en Frost cada semana como a invasión del subsuelo aparece un poco exagerado, dijo pensativamente. Vanna respondió con una seriedad que hizo que Duncan se preguntara si estaba bromeando. Es mi atención meticulosa al detalle lo que me lleva a usar ese término. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero en serio, capitán, siempre me he preguntado por qué vas tú mismo a recoger tus supuestos sueldos. Agatha ha sugerido muchas veces que asignemos un equipo dedicado para que no te molesten. Incluso el señor Tyrian ha buscado un rol más adecuado para ti en la ciudad. Sin embargo, tú eliges mantener este trabajo solitario de guardar esos viejos monumentos funerarios. Duncan dejó de inspeccionar la caja, y su mente se perdió en las calles pacíficas y cubiertas de nieve del estado, ciudad norteño de Frost. Pensó en el cementerio tranquilo, en las calles silenciosas, en una niña joven llamada Annie y en un anciano que cuidaba el cementerio. Con una mirada distante en los ojos, respondió. Ese lugar ocupa un sitio especial en mi corazón. Realizar tareas simples y cotidianas en un entorno tan calmado y tranquilo se siente más como una pasión que solo un trabajo. Vanna reflexionó sobre sus palabras y decidió no responder. Su conversación introspectiva fue interrumpida por los pasos animados de Alice, que se acercaba desde el otro extremo de la cubierta. Su presencia siempre parecía llena de vitalidad. Con entusiasmo en la voz, Alice exclamó: Capitán, ¿estamos cerca de Puerto Viento? El barco parece que está subiendo. Al notar la caja, su curiosidad se avivó. Oh, ¿qué es esto? Preguntó asomándose dentro. ¿Es una cama para mí? No, espera. ¿Qué son estos artículos? Al tomar una pieza de madera intrincadamente tallada, Duncan explicó. Estos son documentos cruciales y los planos originales de nuestro barco. Pero esta pieza, dijo, sosteniéndola para que ella la viera, es lo más destacado entre ellos. Duncan hizo una pausa y luego le susurró a la curiosa Alice con un toque de misterio. Podría ser solo una interfaz. Mientras hablaba, miró hacia el horizonte. Los cielos previamente oscuros y tormentosos comenzaron a despejarse, y los siniestros tentáculos negros que se habían extendido por las aguas se retiraban rápidamente. Las sombras en el agua se transformaron en una ligera niebla que pronto se disipó con la creciente luz del sol. Bajo la hábil navegación de Goathead, el Vanished se movió con gracia desde el reino etéreo de los espíritus de vuelta al mundo tangible. A medida que el Vanished se acercaba a su destino, Puerto Viento, una voz llena de anticipación preguntó: ¿Alguien puede actualizar sobre la situación actual en el pueblo? Desde el otro extremo del barco, Morris respondió rápidamente: Sigue siendo turbulenta, pero hay un rayo de esperanza. Varios equipos de guardianes han entrado en la zona y están operativos. Escuadras dedicadas se están movilizando para ayudar y guiar a los locales. La amenaza inmediata parece estable, pero es difícil predecir qué podría pasar esta noche. Duncan asintió, con la mirada perdida en la vasta extensión de agua. El Vanice había emergido con éxito de su ascenso, ahora bañado en una luz solar brillante. Hasta donde alcanzaba la vista, solo había un horizonte interminable. A pesar de la escena hermosa, una sensación de inquietud invadió a Duncan, haciendo que entrecerrara los ojos al percibir que algo andaba mal. Elise también sintió una extrañeza, algo que incluso para ella, como una muñeca creada, resultaba desconcertante. Desde las sombras del barco, una figura borrosa emergió, volviéndose cada vez más clara mientras miraba hacia el vasto océano.
El silencio finalmente se rompió con la voz de Agatha, llena de asombro. ¿Dónde diablos está Puerto Viento? Era una pregunta desconcertante. ¿Cómo podía una isla tan grande y significativa simplemente desaparecer de la vista? Duncan examinó cuidadosamente todo el horizonte y luego todas las demás direcciones. Durante su exhaustiva revisión, avistó algo familiar en la distancia. Flotando con calma estaba una enorme estructura geométrica radiante. Este objeto caído era un faro conocido cerca de Puerto Viento. Sin embargo, más allá de este monolito luminoso, solo había mar abierto. Inmediatamente Duncan se comunicó mentalmente. Gatead, verifica nuestras coordenadas. Pensó, y Goathead respondió rápidamente, con un tono de incredulidad. Capitán, nuestra posición es exacta según las cartas náuticas. Estamos exactamente donde debería estar Puerto Viento. La estructura luminosa es un marcador claro, pero el puerto en sí no se ve por ningún lado. La tensión aumentó mientras una brisa marina suave barría la cubierta. La intensa luz solar del sur iluminaba el agua, casi cegadora en su brillo. En la distancia, una marca que podría haber sido hecha por fuego fantasma brillaba tenuemente. Luego, Duncan oyó la voz de Nina en su mente. Tío Duncan, ¿has llegado al puerto? Después de hacer una pausa y tomar una profunda respiración, Duncan respondió. Estoy aquí, Nina. Pero Puerto Viento ha desaparecido. La confusión de Nina era evidente cuando repitió. ¿Qué? Horas más tarde, a medida que el Vanished se acercaba al área de la estructura geométrica radiante, comenzaron a encontrar rastros de Puerto Viento. Duncan notó una estación de investigación que se había establecido para estudiar la esfera de piedra en el centro de la estructura geométrica. Extrañamente, la instalación estaba intacta en el mundo real, pero completamente desierta. Dentro de la abandonada estación de investigación, las pistas eran reveladoras. Parecía que los investigadores habían desaparecido misteriosamente justo antes del amanecer. La estufa fría e intacta en la cocina, que usualmente estaba ocupada con preparaciones de comidas matutinas, contaba parte de la historia. También encontraron lámparas de aceite sagradas, diseñadas para quemar durante toda la noche, aún encendidas y casi vacías. Una señal de que nadie había estado allí para apagarlas al amanecer. Después de completar su investigación, la tripulación del Vanished se alejó de la zona radiante alrededor de la estructura geométrica luminosa. Se dirigieron al mar donde una vez estaba Puerto Viento, con el barco flotando suavemente sobre el agua. Sentado en su camarote de capitán a bordo del Vanished, Duncan especuló. Parece que las instalaciones de investigación cerca de la esfera de piedra sobrevivieron gracias a la luz solar protectora emitida por el cuerpo geométrico, lo que podría haber neutralizado la potencia del sueño del sin nombre. Sin embargo, es tanto desconcertante como alarmante que todos en la estación hayan desaparecido. Claramente, la luz solar no fue lo suficientemente fuerte para proteger completamente contra la fuerza abrumadora de Atlantis. Agatha, reflejada en un espejo oval cercano, parecía sumida en sus pensamientos. Este escenario se parece al incidente cuando el sueño del sin nombre apareció por primera vez, causando que toda la población de Puerto Viento desapareciera sin dejar rastro. Pero ahora, el poder del sueño parece haber aumentado exponencialmente. Un estado-ciudad entero, tangible y vibrante, ha sido borrado de la existencia. Anotó. Elise, usualmente compuesta y estoica, mostró signos raros de angustia y preocupación. Agarrando el brazo de Duncan con fuerza, vaciló antes de expresar sus miedos. ¿Qué pasa con nuestros amigos y conocidos en la ciudad? ¿Están a salvo? Percibiendo su ansiedad, Duncan trató de tranquilizarla. Están a salvo, al menos por ahora. Mis canales de comunicación con ellos siguen abiertos. Si los incidentes pasados con el sueño del sin nombre son una guía, todo lo que se ha perdido debería volver a su estado original una vez que el sueño termine. Aunque Elise parecía un poco más tranquila con sus palabras.
Duncan era muy consciente de que podría no estar contando toda la verdad. La pregunta crucial es si el sueño del sin nombre se disipará naturalmente como antes. Además, hay un temor inminente de que esto podría ser el sueño final de Atlantis, lo que representa una amenaza significativa. Pensó. Según las actualizaciones transmitidas por Ted Lear dentro del sueño del sin nombre, se reportaron noticias alarmantes. Atlantis, que anteriormente era una entidad antigua inactiva, había evolucionado en una fuerza poderosa con un objetivo claro: restablecerse y prosperar en el reino físico. Con su nueva fuerza y ambiciones descontroladas, parecía improbable que Atlantis permitiera que el sueño del sin nombre simplemente se disolviera. Era la misteriosa desaparición de Wind Arbor solo el comienzo de su incursión en la realidad. El tiempo era crucial y se necesitaban decisiones rápidas. En un momento de reflexión, Duncan examinó la muestra de quilla de la renombrada ciudad, estado de Plant, que tenía sobre su mesa de navegación. Escudriñó el antiguo artefacto de madera, ponderando sus posibles usos. ¿Cómo podría esta madera específica ayudarme a conectar con Atlantis? Mi objetivo es adentrarme en las capas más profundas del sueño del sin nombre y descubrir los secretos en su núcleo, pensó. Mientras tanto, los barcos hermanos, Sea Mist y Brit Star, habían encontrado perturbaciones inexplicables relacionadas con una maldición mística. Además, la quilla principal del Vanished había desaparecido en el subespacio, y los restos de las ramas de árboles del pasado habían sido destruidos en un incendio catastrófico en el astillero. El fragmento de madera frente a él podría ser la última pieza restante de la madera de Atlantis. Duncan sabía que tenía que ejecutar su plan correctamente desde el primer intento, ya que podría no tener otra oportunidad. Mientras comenzaba a formular una estrategia, un grito repentino de Elise interrumpió su concentración. ¿Hilos? ¿Elise? Sorprendido, Duncan preguntó. ¿Hilos? ¿Aquí? ¿En esta habitación? Asombrada, Alice explicó. Hilos, están por todas partes. Aparecieron de repente, llenando el aire, y vienen de debajo de la cubierta. ¿De debajo de la cubierta? Duncan reflexionó sobre la nueva información. Luego, al comprender de golpe la gravedad de la situación, tomó rápidamente la mano de Elise y la urgió. ¿Por aquí, rápido? Sorprendida por su acción repentina, Alice luchaba por seguirle el paso, exclamando. Espera. ¿A dónde vamos tan deprisa? Un momento. Me siento desorientada. Pero sus palabras se desvanecieron cuando pisaron la cubierta del barco. De pie, asombrada, Alice solo podía contemplar el majestuoso océano frente a ellos. A medida que el sol se ponía, tiñendo el mar con tonos ámbar y dorados, innumerables hilos, delicados como seda de araña, comenzaron a elevarse, no desde debajo de su barco, sino del lugar exacto donde una vez prosperó Wind Arbor. ¡Pura vida, gente de Costa Rica! Gracias por el apoyo. Son unos ticos de corazón. Capítulo 630. El Arca de la Academia. Desde las profundidades del océano, acompañados por el suave murmullo de las olas y susurros misteriosos y tenues, emergió una multitud de hilos que parecían un enredo caótico de cabello. Se elevaban con gracia hacia el cielo, su danza etérea mientras se multiplicaban rápidamente, creando un espectáculo fascinante y desconcertante. Elise, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el asombro, absorbía la vista impresionante. De repente una luz verde enigmática envolvió sus ojos. La mirada de Duncan, que reflejaba el mismo brillo místico, se asemejaba a la de ella, permitiéndoles a ambos ver estos filamentos únicos. ¿Podrían ser las almas de los residentes de Wind Arbor? Sus cuerpos no son visibles, pero ¿podrían estos hilos ser los restos de su esencia? Se preguntó Elise en voz alta, su voz llena de maravilla e incertidumbre. Duncan, con una expresión preocupada,
Estaba sumido en sus pensamientos mientras observaba los innumerables hilos delicados danzando en la brisa. Era difícil contarlos de un vistazo, pero la cantidad parecía demasiado grande para solo la población de Wind Harbor, lo que sugería que almas de todo el mundo podrían haberse reunido allí. Los hilos, densos y con un aspecto ahumado, se mecían suavemente con el viento, como una niebla que cubría los cielos de Wind Harbor. La escena tenía una belleza inquietante, como sacada de un sueño vívido. Recuperando la compostura, Elise se concentró intensamente en los hilos sobre el agua, reaccionando como un gato hipnotizado por un ovillo de lana. Recordando las advertencias repetidas del capitán, instintivamente retiró su mano, aunque su deseo era evidente y contenido. Duncan notó su conflicto interno. Capitán, ¿puedo tocar uno, solo un poco? Preguntó Elise con ojos esperanzados, mostrando la intención de un contacto mínimo. Duncan, cauteloso pero confiado, asintió sutilmente en aprobación. Ella jadeó y retiró rápidamente la mano. ¿Qué sentiste? Preguntó Duncan preocupado. Se sintió extraño. Susurró Elise con voz distante. ¿Extraño? ¿En qué sentido? Insistió Duncan. Este hilo es único. Explicó Elise, luchando por describir su experiencia. Al tocarlo, sentí una presencia vasta e inmensa al otro extremo, algo elusivo y en constante cambio. Hizo un gesto hacia la masa de hilos que giraban. Lo que sea que es, está oculto dentro de esta nube. Duncan entrecerró los ojos, tratando de discernir la presencia misteriosa que Elise mencionaba. Aunque no podía verla, sospechaba que formaba parte de Atlantis, una entidad cognitiva que emergía de la psique colectiva de los espíritus. Con cautela, Duncan tocó un hilo. Sintió un vacío, lo cual era esperado dado que su capacidad para ver estos filamentos provenía de su conexión con Elise. ¿Sientes algo malo? Duncan llamó mentalmente a Goathead. Después de una breve pausa, Goathead respondió con inquietud. No puedo decirlo, capitán. Lo siento, yo. Duncan lo interrumpió con gentileza. Está bien. No es tu culpa. Con determinación, Duncan se acercó al borde de la cubierta del barco. Extendió su mano sobre la barandilla y una llama fantasmal con un brillo verde apareció en su palma. Bajó la llama hacia el océano debajo, observándola caer suavemente y extenderse por la superficie, dirigiéndose hacia un grupo de hilos invisibles. Sin embargo, pronto quedó claro que el esfuerzo era en vano. La llama espectral atravesaba cada hilo sin ningún efecto, como si los hilos existieran en una dimensión inmune a la interacción física. Un atisbo de irritación apareció en el rostro de Duncan mientras comentaba. Esto está resultando más complicado de lo que esperaba. Entonces, el momento sereno se interrumpió por un sonido de cuerno distante y melodioso que captó su atención. Duncan se giró rápidamente hacia la fuente del sonido. Una forma masiva se elevaba desde el mar, recortada contra el cielo. A medida que se acercaba, quedó claro que esta entidad era enorme. Casi tan grande como un cuarto de una ciudad-estado. La imponente estructura parecía surgir de la esencia del océano y el cielo, moviéndose con lentitud, pero con determinación. A medida que los ojos de Duncan se adaptaban, la gigantesca estructura se volvió más nítida. Tenía altos parapetos como acantilados que resistían el paso del tiempo. La base estaba rodeada de muros blancos inmaculados. Y sobre estas elevadas plataformas se erguían varios edificios, torres de relojes, altos pináculos y estructuras impresionantes con muros blancos y techos azules. Estos edificios le recordaron a Duncan la prestigiosa Universidad de Wind Harbor, en lugar de evocar las vibraciones espirituales de un sitio sagrado, lo que sugería un estilo arquitectónico similar. Rodeando esta titánica estructura había siluetas de barcos, buques insignia modernos de una avanzada arquitectura naval. Sin embargo,
Su grandeza parecía trivial en comparación con el vasto arca, lo que los hacía ver casi insignificantes. De repente, una niebla espesa comenzó a elevarse desde la parte superior de esta fortaleza en movimiento, pareciendo vapor que escapaba de los edificios en su superficie. Poco después, otro toque de cuerno resonó sobre el mar, esta vez con un tono de bienvenida. En ese momento, Duncan se dio cuenta de lo que estaba viendo. Ante él se encontraba el legendario arca de la Academia de la Verdad, acompañada de su impresionante flota. Duncan sabía que cada una de las 4 iglesias divinas poseía un arca igualmente enorme. Esta se parecía mucho al arca de la tormenta que había visto antes en Plant, identificable por sus características arquitectónicas. De la nada, la voz de Goathead, llena de sorpresa y preocupación, resonó en la mente de Duncan. Capitán. Eso es el arca de la iglesia. Lo he notado. Respondió Duncan con calma sin inmutarse. ¿Cuál es el problema? Es el arca de la iglesia. Repitió Goathead, aún atónito por la calma de Duncan. No es solo cualquier barco, tiene la protección divina de una deidad. Duncan respondió con indiferencia. ¿Por qué debería preocuparme? No estoy en conflicto con las 4 iglesias divinas. La voz de Goathead tembló de emoción. Pero Wind Harbor ha desaparecido. Una ciudad entera, simplemente desaparecida. Duncan soltó una risa suave y respondió. Eso no fue obra mía. Hubo un silencio prolongado mientras Goathead intentaba procesar la calma de Duncan. Duncan percibió la confusión de su primer oficial, pero decidió no abordarla. En su lugar se dirigió hacia el timón del barco para tomar el control. De repente, el masivo barco fantasma cobró vida con energía. Velas espectrales aparecieron de la nada, llenándose de viento y ondeando como por arte de magia. A pesar de su vasto tamaño, el barco maniobró con destreza. Cambiando de dirección hacia el distante arca, una estructura tan grande que parecía una pequeña ciudad, estaba flotando en el vasto océano. Duncan estaba resuelto sin mostrar signos de duda. Goathead, por su parte, estaba claramente alarmado por la acción decisiva de Duncan. Capitán. ¿Vamos a encontrarlos? Declaró Duncan con confianza, manejando el barco con pericia. No aparecieron en el horizonte por casualidad. Creo que la señal de distrés de Wind Harbor atrajo al arca de la Academia de la Verdad a nuestra ubicación. Hizo una pausa pensativo antes de agregar. Sé que estás preocupado. A lo largo de los años, nuestro barco ha chocado con las 4 iglesias divinas. Pero debemos adaptar nuestra perspectiva. Hemos establecido relaciones diplomáticas con muchas ciudades-estados y grupos religiosos. En mi experiencia, tomar la iniciativa siempre trae beneficios. ¿Recuerdas lo que dijo Lucretia? Las 4 iglesias divinas han enviado directivas que apoyan las misiones de nuestra flota a varias ciudades y sitios sagrados. Su respaldo confirma que reconocen nuestro compromiso con la salvaguarda del mundo. Goathead, inicialmente sorprendido por el razonamiento de Duncan, expresó sus preocupaciones. Aún así, acercarnos directamente al arca de la Academia de la Verdad es algo que nunca hemos hecho. Con el caos reciente en Wind Harbor y las motivaciones inciertas de esa enorme flota, ¿no es arriesgado acercarnos tanto? ¿Y si malinterpretan nuestras acciones? Sin inmutarse, Duncan le dedicó una sonrisa tranquilizadora y negó suavemente con la cabeza. Parecía irradiar una luz celestial, casi etérea. Mientras el barco cortaba a través de la densa niebla de hilos entrelazados, avanzaba sin vacilar hacia el imponente arca de la Academia. Debajo, el océano reflejaba una imagen espectral de su embarcación. A medida que avanzaban, este reflejo espectral brillaba con un resplandor verde fosforescente, como agua en flujo, y proyectaba una luz misteriosa sobre el mar. Si no hay malentendido, entonces no lo hay. Si parece surgir uno, es que nunca lo hubo en realidad. En esencia, no habrá confusiones. Concluyó Duncan, añadiendo un toque filosófico a su explicación. Capítulo 631. Invitación y encuentro.
Los dos barcos enormes se detuvieron muy cerca el uno del otro, permitiendo que las pequeñas embarcaciones se movieran fácilmente entre ellos debido a su proximidad. Duncan estaba fascinado por el gran arca, admirando sus diseños complejos que incluían instalaciones académicas avanzadas y pináculos elevados. Mientras observaba el barco, notó a la variada población. Guardias y tripulantes se movían con propósito, mientras que académicos y estudiantes, vestidos de manera más casual, parecían relajados. Le llamaron especialmente la atención los elegantes walkers de vapor con forma de araña que navegaban por las complejas estructuras del arca, un despliegue de tecnología avanzada que superaba a cualquier ciudad-estado. Duncan sabía que los habitantes del arca probablemente los estaban observando con la misma intensidad. El océano brillaba bajo el sol poniente, con brisas suaves que agitaban el agua y proyectaban un resplandor dorado sobre la superficie. Rayas verdes misteriosas brillaban desde el área del Vanished hacia el arca, creando un contraste impactante en el punto de encuentro de los dos colores. Duncan sentía la presencia de una barrera invisible en esa unión. Después de un silencio prolongado en esta postura de confrontación, Duncan, perplejo, se volvió hacia una figura sombría a su lado y preguntó: ¿Por qué no han hecho ningún movimiento todavía? Tal vez todavía estén evaluando al Banished. Sugirió Agatha en voz baja desde la oscuridad. Pensé que ya habrían contactado. Reflexionó Duncan. ¿Podrían estar intentando comunicarse por radio? ¿Tenemos siquiera una radio en este barco? Preguntó Agatha confundida. Su conversación fue interrumpida por un ajetreo de luces y señales de banderas desde la cubierta superior del arca, que parecían enviar un mensaje codificado. Entre tecnologías avanzadas, fueron estos métodos tradicionales de comunicación, con luces y banderas, los que unieron a los dos barcos. Al leer las señales, Duncan exclamó: ¿Quieren que el Banished se acople con el arca? ¿Hablan en serio? Desde su subconsciente, la voz cautelosa de Gwathead aconsejó: Capitán, esto podría ser una trampa. Proceda con precaución. Duncan suspiró mirando hacia el arca. Entiendo tu preocupación, Dijo, pasándose una mano por el cabello. pero mi objetivo principal era conectar con los que están en el arca. Esta invitación llega en el momento perfecto. Mientras hablaba, Duncan guió hábilmente al Vanished más cerca del imponente arca, con los ojos vigilantes, escaneando no solo el arca, sino también los buques de guerra cercanos. Usando sus habilidades espirituales únicas, sondeó el mar circundante en busca de cualquier amenaza o anomalía potencial. A pesar de que sus instintos le decían que no era una trampa, Duncan se mantuvo cauteloso. Ahora, interactuando con una figura clave de la Iglesia de los Cuatro, reflexionaba sobre las intenciones del Papa de la Verdad, el representante divino del Dios de la Sabiduría, Laem. Sospechaba que la tripulación del arca podría estar igualmente alerta. Al extender una invitación al Vanished, probablemente tenían sus propias preocupaciones sobre cómo respondería el impredecible Capitán Fantasma. Duncan no era ingenuo sobre la dinámica actual. Desde que emergió del subespacio, había estado forjando conexiones con varios estados, ciudad y facciones religiosas. Por ejemplo, Vanna. Su asignación para acompañar el barco era un esfuerzo deliberado de la Iglesia de la Tormenta para fomentar relaciones amigables. Sin embargo, para muchos, el Vanished seguía siendo una entidad enigmática, casi sobrenatural. Como resultado, tanto el barco como la Iglesia se estaban evaluando mutuamente con cuidado. Aunque comenzaban a comunicarse y a entenderse, la confianza aún era frágil. La Iglesia de los Cuatro buscaba determinar si el Capitán Fantasma había regresado realmente como un humano, y si las acciones recientes del Vanished eran gestos sinceros de paz o tácticas engañosas influenciadas por el caos del subespacio.
Por su parte, Duncan evaluaba la sinceridad del otro lado. Durante este periodo, Duncan se mantenía en contacto con sus asesores más cercanos. Morris, un aliado de confianza, había estudiado bajo el Papa de la Verdad en la prestigiosa Academia de la Verdad. Esta mentoría destacaba la posición única de la Academia dentro de la alianza de la Iglesia de los Cuatro. Los seguidores del Dios de la sabiduría valoraban la difusión del conocimiento, y su estructura religiosa se asemejaba a la de instituciones académicas, con roles similares a los de maestros y estudiantes, incluyendo al propio Papa de la Verdad. La Academia de la Verdad era renombrada por producir eminentes eruditos. Unos pocos selectos tenían el privilegio de estudiar directamente bajo el Papa Lune a bordo del arca de la Academia. Creo que tienes poco de qué preocuparte. Lo tranquilizó Morris. He discutido extensamente sobre el Banished con mi mentor. De todos los papas en la alianza de la Iglesia de los Cuatro, su perspectiva sobre el Banished es notablemente equilibrada, racional e imparcial. No es solo la postura de tu mentor lo que me preocupa. Reflexionó Duncan internamente. Lo que me intriga es el movimiento rápido del arca de la Academia hacia Puerto Viento. Cuando Plant estaba en caos, la gran catedral de la tormenta solo apareció después de que la tormenta amainara. Y durante la crisis en Frost, el arca de la Iglesia de la Muerte estuvo notablemente ausente. Morris explicó, basándose en su conocimiento de las dinámicas de la Iglesia. La proximidad de Puerto Viento a la frontera significa que el arca de la Iglesia patrulla esta área con frecuencia, por lo que su respuesta rápida es típica. Es posible que Puerto Viento haya enviado una señal de socorro a la Academia días antes. Además, hizo una pausa. El arca de la Academia está tripulada principalmente por elfos. Esta última información centró la atención de Duncan. A medida que el arca se acercaba al Banished, se asemejaba a una ciudad, estado flotante compacta. Parte de su casco se expandió en la vista de Duncan, revelando una fachada que se parecía a una línea costera natural. Pronto, balizas guía y banderas aparecieron a lo largo de esta línea costera, acompañadas de los profundos sonidos de motores masivos y el siseo de válvulas de vapor. Duncan observó con asombro cómo parte de esta nave catedralicia se transformaba, extendiendo una estructura masiva hacia el agua, un muelle improvisado específicamente para el Banished. Duncan cedió el control del timón del barco, permitiendo que el Banished se manejara solo. El barco fantasma evaluó con cuidado el muelle mecánico del arca de la Academia antes de moverse lentamente hacia la plataforma de embarque. Era obvio para él que el Banished tenía un toque de escepticismo en el enfoque. Sin embargo, algo más pronto captó su atención. Mirando hacia arriba, se enfocó en el espacio sobre el arca de la Academia. Allí vio apariciones fantasmales como tentáculos, semejantes a almas desencarnadas, vastos seres espectrales que emanaban del arca. Estas figuras fantasmales flotaban sobre sus cabezas, con bordes llenos de tentáculos en constante movimiento, creando siluetas que cambiaban sin cesar. La atención de Duncan se fijó en estas manifestaciones etéreas del arca de la Academia, recordándole una escena similar que había presenciado cuando la gran catedral de la tormenta apareció en el estado Ciudad de Plant. Anteriormente, Duncan había creído que la figura espectral que vio representaba a la poderosa diosa de la tormenta, Gomona, adorada por la Iglesia de la Tormenta, encarnando el poder misterioso e inmenso del océano. Sin embargo, al ver un espectro similar alrededor del arca de la Academia de la Verdad, lo inquietó. Se preguntó si esta aparición espectral era común en los barcos sagrados de varias iglesias. ¿Era esta visión etérea una característica compartida por todos los legendarios arcas de los Cuatro? ¿Qué significaba esta presencia? Estos pensamientos rápidamente llenaron la mente de Duncan. Pero justo entonces, un movimiento captó su vista en el borde de su visión. Figuras comenzaron a emerger en la pasarela que conectaba al Banished con el arca de la Academia.
Duncan apartó sus pensamientos agitados y se enfocó en el grupo que se acercaba. Al frente del grupo había 4 walkers mecanizados impulsados por vapor. Ellos escoltaron a un grupo más pequeño a través de la pasarela y se detuvieron a mitad de camino entre el Vanished y el arca. Posicionados como centinelas vigilantes, se agazaparon a ambos lados del puente, alertas a cualquier amenaza, mientras el grupo que protegían continuaba hacia el Vanished. Este grupo consistía en guardias con los uniformes distintivos de los protectores del conocimiento de la academia, asistentes vestidos como aprendices, y un hombre mayor, robusto, vestido con una túnica de erudito al frente. Duncan reconoció a esta figura por las descripciones de Morris. Este era sin duda el respetado líder de la Academia de la Verdad, el representante mortal del dios de la sabiduría, Laem, y el estimado mentor de Morris, Lune. Para asombro de Duncan, el Papa en persona había venido, acompañado solo por este pequeño grupo, y ahora se dirigía directamente hacia el Vanished. Invocando su habilidad única, Duncan se transformó en una estela ardiente de fuego. Este arco luminoso recorrió la cubierta y terminó en el borde de la pasarela, donde volvió a su forma humana. El grupo del Arca de la Academia se sorprendió por esta entrada ígnea. Instintivamente se movieron para proteger a Lune. Sin embargo, el venerable elfo levantó la mano, señalando que se relajaran, y le dedicó a Duncan una sonrisa tranquilizadora. Capitán Duncan Abnomer, es un honor conocerte, dijo el sabio elfo anciano, asintiendo con calidez. Esta es nuestra primera reunión. Duncan respondió con respeto, El honor es todo mío. devolviendo el asentimiento. Sin embargo, justo cuando Duncan estaba a punto de entablar una conversación más profunda, notó algo inusual en la apariencia del Papa. Sorprendentemente, el cuerpo del Papa aparecía ligeramente translúcido. Saludos a los limeños y limeñas. Espero que estén con un buen ceviche o un lomo saltado mientras ven este video. Capítulo 632, Pesadilla y fractura. El aire vibraba con una misteriosa vibración sobrenatural, atrayendo la atención hacia el enigma que se desarrollaba en la cubierta. Duncan observó intensamente al elfo anciano frente a él, notando un suceso extraño. Lune, el elfo mayor, parecía transformarse, su cuerpo se volvía semitransparente, como un fantasma que se desvanecía. El elfo anciano notó la mirada de leve asombro de Duncan. Tienes un ojo agudo, capitán. Lune comentó con un tono grácil y reflexivo. Levantó la mano para enfatizarlo. Partes de mí se están volviendo translúcidas, casi como un fantasma. Una fuerza misteriosa me está atrayendo hacia It. La expresión de Duncan cambió ligeramente. Nunca imaginé que el poder de Atlantis pudiera afectar a un elfo de alto rango como un Apapa. Con calma, Lune respondió, Ya sea por el título o no, sigo siendo un elfo. Hay una fuerza dentro de todos nosotros que no se preocupa por el estatus. El atractivo de Atlantis es fuerte, llamando a todos los elfos de vuelta a nuestro árbol madre ancestral. Duncan frunció el ceño, con una expresión de confusión en el rostro. Sin embargo, pareces lúcido. Los otros elfos que he conocido parecían, como en trance. Lune esbozó una sonrisa suave. Yo no he sucumbido al llamado. Duncan se veía perplejo. ¿Qué quieres decir? Como Papa, tengo ciertas ventajas. Reflexionó Lune. Por ahora, puedo resistir el tirón de Atlantis. Luego, miró más allá de Duncan, hacia el barco. Capitán, ¿puedo subir a bordo de su nave? Creo que tengo conocimientos que podrían ayudarnos en nuestra situación actual. Las enseñanzas divinas son eternas. Respondió Lune con pensamientividad. Pero las interpretaciones humanas evolucionan. Lo discutiré con los obispos más tarde. Confiadamente, caminó por la pasarela hacia la cubierta del Vanished. Duncan notó que el séquito de Lune, incluidos asistentes y guardias, se quedó en la pasarela sin seguir a su líder.
Sorprendido, preguntó. ¿No van a unirse a usted a bordo? Ellos decidieron quedarse atrás. Algunas discusiones son mejores en privado. Respondió Lune, deteniéndose para mirar de vuelta a Duncan. Intrigado por el enfoque audaz del anciano elfo, Duncan se unió a Lune en la cubierta. Mientras caminaban, expresó su preocupación. Has venido sin ningún guardia. ¿No te preocupa tu seguridad? Si fueras una amenaza real, ¿realmente los guardias podrían protegerme a bordo del Vanished? Respondió Lune con sabiduría. Dun. Honestamente, probablemente ellos estarían más preocupados por sí mismos. Eso es lo esencial de la practicidad. Afirmó Lune con confianza. Es crucial para un erudito. Continuó caminando con Duncan hacia los cuartos del capitán. Mientras navegaban por los pasillos tenuemente iluminados del barco, Duncan le informó a Lune sobre los eventos recientes inquietantes, incluyendo la misteriosa desaparición de Wind Harbor y sus efectos en las ciudades-estado vecinas. Cuando llegaron a la cubierta de popa del barco, Lune se detuvo para contemplar el mar, donde una vez bullía Wind Harbor. Ahora, solo el mar tranquilo brillaba, bajo el atardecer dorado, con una forma geométrica débil flotando a lo lejos. Duncan vio hebras densas e casi invisibles cerniéndose sobre el agua. Para Lune, el vasto espacio parecía desoladoramente vacío. Rompiendo el silencio, Duncan comentó: Cuando llegué, solo encontré este vacío. ¿Confías en que no culparás su desaparición a mí? Lune tomó una profunda respiración, su voz cargada de reflexión. Al principio, sí, algunas sospechas se dirigieron hacia ti. Si Banster estuviera aquí, sus dudas probablemente serían más fuertes. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Entiende, capitán, la desaparición de una ciudad-estado entera es incomprensible. Y con el Vanished cerca en ese momento, incluso si estamos seguros de que esto se relaciona con el sueño del ser sin nombre, es difícil evitar el miedo y las especulaciones. En silencio, Duncan hizo un gesto hacia los cuartos del capitán, invitando a Lune a entrar. Al entrar Lune, sintió que la habitación estaba cargada con historias silenciosas y misterios que muchos creían que albergaba. La atmósfera estaba densa de anticipación. Capitán, has vuelto. La voz alegre de Alice rompió el silencio. Se apresuró hacia Duncan con entusiasmo, deteniéndose abruptamente al notar a Lune. ¿Quién es este caballero mayor? Sorprendido por la aparición repentina de Alice y su energía vibrante, Lune dudó brevemente. Recuperando la compostura, la reconoció. Tú eres la señorita Alice, ¿verdad? Alice inclinó la cabeza, con un destello de curiosidad en los ojos. En efecto, lo soy. ¿Y usted? Yo sirvo al dios de la sabiduría. Respondió Lune, su sonrisa suavizando su porte. Por favor, llámame Lune. Duncan, sintiendo la necesidad de aclarar más, agregó: Es el mentor de Morris. Sabía que esto le daría más sentido a Alice. Los ojos de Alice se abrieron con reconocimiento y respeto. Oh, vaya. ¿Así que usted es el famoso maestro de M.R. Morris? Tiene una presencia realmente impresionante. Se movió con energía hacia la pequeña estufa de té en la esquina. Voy a preparar una infusión deliciosa, solo un momento. Mientras Alice se ocupaba de su tarea, Lune la observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. La conocía a través de documentos clasificados que la describían como algo impredecible y difícil de manejar. Su mirada se paseó por la habitación, apreciando las diversas decoraciones de los cuarteles del capitán. Sin embargo, un mal presentimiento crecía dentro de él, y los finos pelos de su nuca se erizaron. Confiando en sus instintos, miró hacia otro lado, y se encontró mirando fijamente una tallada cabeza de cabra de madera negra como el carbón sobre la mesa de navegación. Los ojos hundidos de obsidiana de la talla parecían emitir una mirada escalofriante.
El tiempo parecía congelarse mientras la mirada de Lune se fijaba en la talla siniestra. De repente, la cabeza de Cabra comenzó a moverse de manera sutil. Con una voz cargada de sarcasmo, habló. ¿Te he llamado la atención? ¿Es tan sorprendente ver una obra maestra? La voz de la cabra sacó a Lune de su trance. Yadeando, miró rápidamente hacia otro lado. Mirando ansiosamente a Duncan, su voz tembló. Nos vio. Duncan preguntó rápidamente. ¿Atlántida? Con los ojos muy abiertos, Lune confirmó. Sí, Atlántida. Es difícil de explicar, pero sentí como si Atlántida misma estuviera escudriñando mi alma, justo aquí en esta habitación. Las emociones que transmitía eran una mezcla tumultuosa de confusión, miedo, incluso ira, tan intensas y contradictorias. De repente, Lune agitó las manos como si estuviera disipando una niebla invisible de su vista. Duncan notó que, en ese momento, la forma de Lune parecía aún más translúcida. Sin embargo, el elfo mayor se recompuso rápidamente, con un destello resuelto en sus ojos. La conexión se ha cortado temporalmente, pero no sabemos cuándo podría regresar. Capitán, no nos queda mucho tiempo. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Con una determinación que rozaba lo sobrehumano, Lune parecía romper el enlace mental con Atlántida, anclándose en el presente. Tomó asiento junto a la mesa de navegación, con urgencia en su voz mientras comenzaba a hablar. El llamado de Atlántida es implacable, afecta a los elfos en todas partes. Esta fuerza tira de nuestra esencia misma. Durante mi breve conexión, me expuse a algunos de sus pensamientos más profundos. La voz de Lune temblaba de urgencia mientras describía. En sus recuerdos, vi el aterrador aftermath de un apocalipsis, un evento devastador que destruyó todo a su paso. Su rostro se contorsionó de angustia y apretó las manos con fuerza. No es solo un relicio del pasado, es una pesadilla vívida y persistente profundamente arraigada en su conciencia. Este desastre la impulsó a una espiral de caos. Las emociones enterradas de miedo, ira y desolación intensa están resurgiendo a medida que se despierta. Pero eso es solo parte de la historia. Hizo una pausa, con la respiración agitada, mientras luchaba contra las emociones y recuerdos que lo inundaban. Tomando una profunda bocanada de aire para recomponerse, Lune continuó. Más allá de su furia general, sentí una emoción específica y turbulenta dirigida a nuestro pueblo, los elfos. Es un torbellino de sentimientos, una fuerte atracción que insta a los elfos a buscar el árbol del mundo, mezclado con una repulsión marcada, como si ella viera este refugio con terror. Parece que nos ve a la luz de... Lune luchaba con las sensaciones abrumadoras, su voz se quebró mientras buscaba las palabras adecuadas. Finalmente, exhaló profundamente y dijo en voz baja. Parece que nos ve como una abominación híbrida. Su mirada entonces se desplazó, enfocándose en la ventana que enmarcaba la vista de donde una vez se erguía Puerto Viento. En un día normal, el puerto y los tentáculos fantasmales sobre el agua serían invisibles para él. Sin embargo, estaba cautivado por ello, su mirada dirigida allí de manera inquebrantable. Era como si los recuerdos grabados en la conciencia colectiva de los elfos lo atrajeran hacia donde una vez estaba el árbol del mundo, resonando profundamente dentro de él. Con una mezcla de asombro y aprensión, Lune susurró. En medio de su turbulencia, hay otra presencia. Al otro lado de esta catástrofe, otro ser, también atrapado en su locura, está extendiendo una mano, aunque débilmente, intentando comunicarse. De repente, un ruido de entrechocar interrumpió sus pensamientos. Elise, que había estado ocupada en la estufa de té, se enderezó de golpe, con los ojos muy abiertos en alarma mientras miraba por la ventana. Capitán. Exclamó, con la voz llena de pánico. Las cuerdas del alma se están moviendo. Las cuerdas del alma se agitaron de manera ominosa,
proyectando una onda escalofriante sobre la escena. Capítulo 633. Inmersión en el sueño. El aire se llenó con el suave zumbido de la magia antigua, atrayendo a todos más profundamente en el sueño que se desplegaba. Estoy estableciendo una barrera protectora, explicó Lune. Los símbolos luminosos comenzaron a moverse hacia el centro de la habitación, cada uno pulsando con una luz suave que armonizaba con las energías circundantes. A medida que formaban un patrón, el aire se llenó de una densa energía mágica. Elise, aún sacudida por su visión del árbol del mundo, miró a Lune con una mezcla de asombro y curiosidad. ¿Esta barrera nos protegerá de Atlántida? Lune asintió lentamente. Es un sello élfico antiguo. Nos protegerá de cualquier amenaza externa por un corto tiempo, lo suficiente para planear nuestros próximos pasos. Su voz llevaba un toque de fatiga, sugiriendo el gran esfuerzo que estaba realizando. Duncan caminó de vuelta a la ventana, fijándose en el árbol del mundo, que parecía expandirse y envolver todo a la vista. ¿Cómo pasó esto? ¿Y por qué ahora? Preguntó en voz alta. Lune siguió la mirada de Duncan. Esto es el resultado de eventos puestos en marcha hace mucho tiempo. Atlántida nunca fue realmente olvidada. Solo estaba dormida, esperando el momento adecuado para despertar a su verdadera identidad. Y parece que ese momento ha llegado. Afuera, el paisaje continuaba cambiando. El mar, una vez calmo y sereno, ahora reflejaba el brillo siniestro del árbol del mundo, proyectando sombras surrealistas sobre su superficie. Dándose cuenta de la seriedad de la situación, Alice dijo: Tenemos que alertar a toda la Alianza. Si Atlántida despierta por completo, las consecuencias podrían ser catastróficas. Lune estuvo de acuerdo. Tienes razón. Pero antes que nada, debemos asegurarnos de nuestra seguridad. No podemos exponernos a todo su poder sin estar bien preparados. Duncan apretó los puños, su determinación evidente. Hemos enfrentado desafíos antes. Vamos a encarar este de frente. Atlantis puede estar despertando, pero contamos con la unidad de nuestro lado. Lune parecía ligeramente sorprendido por la resolución de Duncan, haciendo una pausa para considerar sus palabras. La habitación parecía enfriarse, como si la mención de la prueba helara el aire. No. Admitió después de una pausa, su voz llena de aprensión y curiosidad. Pero si esta es una forma de comunicarnos con el guardián, entonces estoy listo para enfrentar los desafíos que vendrán. Duncan soltó una suave risa, su ánimo aliviándose. Me alegra oír eso. No será un viaje ordinario, te lo aseguro. El reino de los sueños, especialmente uno tan antiguo e intrincado como el de Atlantis, puede ser impredecible. Podríamos encontrarnos con recuerdos distorsionados, miedos y deseos, todo un reflejo de la mente del guardián. Atenta a la conversación, Alice intervino. ¿Y si Atlantis ve esta intrusión como una amenaza? ¿Podría poneros a los dos en gran peligro? Duncan asintió lentamente, reconociendo su punto. Es un riesgo, pero uno que debemos asumir. Si Lune puede conectar con el guardián, tal vez podamos evitar el desastre inminente. Lo importante es atravesar el sueño sin llamar demasiado la atención. La resolución de Lune creció con cada palabra. He explorado los mundos de los sueños de muchos seres antes, pero ninguno tan vasto ni tan antiguo como el de Atlantis. La oportunidad de aprender y comunicarnos es ilimitada. Creo que esta podría ser la única forma de entender realmente lo que quiere y, con suerte, encontrar una solución. Duncan colocó una mano reconfortante en el hombro de Lune, reconociendo el coraje del anciano. Iremos juntos, codo con codo. El arca y la flota se retirarán a un lugar seguro mientras emprendemos este intento audaz. Si algo sale mal, contaremos con el apoyo mutuo. Los dos compartieron un momento de comprensión silenciosa, con su resolución firme. Sabían que el camino por delante era peligroso e incierto, pero las apuestas eran demasiado altas para retroceder. El destino de su mundo dependía de su capacidad para navegar
por el mundo de los sueños y comunicarse con el guardián de Atlantis. Increíble. Murmuró Lucretia para sí misma, apenas audible entre el tumulto que la rodeaba. Ella divisó una forma enorme y sombría dentro del torbellino de fuego, una silueta familiar, pero alienígena que se asemejaba a una colosal ciudadela o fortaleza, con sus torres y murallas destacando contra el fondo ígneo. Pero esto no era un castillo ordinario, su arquitectura sugería una civilización avanzada, casi alienígena. La escala era abrumadora, extendiéndose hasta el horizonte, hasta donde alcanzaba la vista. Sacado de su trance por la vista, Taran se unió a ella. Es Atlantis. Susurró su voz temblando de asombro y miedo. La antigua ciudad perdida. ¿Pero cómo? ¿Por qué ahora? Lucretia se volvió hacia él, sus ojos azules reflejando el infierno exterior. Esto debe estar ligado al sueño del sin nombre. La visión que describiste, la voz que oíste, todo está interconectado. Atlantis no es solo un mito, está despertando y manifestando su poder en nuestra realidad. La gravedad de la situación les pesaba. Esto era más que una catástrofe, era el resurgimiento de una fuerza antigua, un evento transformador que estaban experimentando en tiempo real. Si Atlantis realmente estaba regresando. Traía consigo recuerdos, dolor y la ira de épocas pasadas. Afuera, la ciudad estaba en caos. Vehículos de vapor se precipitaban por las calles, chocando entre sí mientras la gente intentaba huir. Los edificios, ya en llamas, se derrumbaban, y el humo se elevaba hacia el cielo en llamas. La bulliciosa metrópolis era ahora una escena de destrucción. Tomando una profunda respiración para calmar su creciente pánico, Lucretia dijo: Tenemos que llegar al pináculo central. Sospecho que podría haber una forma de comunicarnos con, o al menos entender, lo que quiere Atlantis. No podemos quedarnos aquí y ver cómo nuestro mundo se consume en llamas. Taran, con su shock reemplazado por resolución, asintió. Vamos. Podríamos ser la clave para detener esto, o al menos para entenderlo. Mientras el suelo temblaba bajo ellos, Lucretia agarró el brazo de Taran, estabilizándolo mientras él se sentía abrumado por las transformaciones surrealistas que se desplegaban a su alrededor. Lo que una vez era vívido y lleno de vida en Wind Harbor ahora parecía fluido y transitorio, como si estuviera pintado con acuarelas que se fundían entre sí. Sus alrededores comenzaron a borizarse y deformarse, perdiendo toda solidez. Cada elemento a su alrededor, desde los ladrillos y las vigas hasta la brisa y las voces, parecía disolverse en partículas brillantes de luz, arremolinándose en la creciente oscuridad. Y así el sueño se deshilacha. Murmuró Taran, su voz teñida de melancolía. Fue la realidad que conocíamos alguna vez verdaderamente real. La mirada de Lucretia permaneció firme, fija en el árbol cada vez más expansivo que emergía de las profundidades, sus ramas extendiéndose como brazos de un colosal guardián reclamando su territorio. La realidad es lo que percibimos. Respondió ella pensativamente. Para nosotros, Wind Harbor era tan sólido como el suelo bajo nuestros pies. Pero ahora Atlantis llama, y estamos convocados para presenciarlo. Cerca, en medio del caos, un barco fantasmal comenzó a aparecer con más claridad. Sus velas etéreas se hinchaban en silencio, iluminadas por un brillo misterioso. Cadenas y algas colgaban de su proa, y su estructura de madera mostraba signos de edad, adornada con percebes y coral. Como guiado por una mano invisible, el barco navegaba con esfuerzo, dirigiéndose directamente hacia el corazón del gran árbol. Sintiendo un tirón en su alma, mientras observaban el barco acercarse, Lucretia percibió una conexión profunda con él, como si fuera la clave para desbloquear los misterios que les aguardaban. Tenemos que abordar ese barco, declaró ella con determinación. Taran la miró, su sorpresa evidente. ¿Crees que contiene las respuestas a lo que está pasando? Lucretia sintió. Lo creo. Parece que nos está beconeando, guiándonos hacia el núcleo del sueño de Atlantis.
Solo sumergiéndonos más profundo podremos desentrañar el misterio que representa Atlantis. Con pasos decididos, se acercaron al navío fantasmal, guiados por su brillo etéreo. A medida que se aproximaban, el árbol colosal continuaba elevándose, sus ramas extendiéndose más y proyectando vastas sombras que danzaban con la luz del barco. Mientras Wind Harbor continuaba disolviéndose a su alrededor, Lucretia y Taranel se aferraron el uno al otro, unidos en su búsqueda por descubrir los secretos en el corazón del sueño de Atlantis.